tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. No sé en qué momento estás viendo este episodio, pero esto es un nuevo episodio de... Sin reserva ni spoiler. Para nosotros es un placer contar con la presencia hoy de Manu, un creador de espacios, un arquitecto de la vida, un carajo que se ha encargado de luchar y lograrlo, que es lo importante, porque es que no se trata solo de luchar y luchar y luchar y luchar, no, el carajo lo logró. Y por eso, pues para nosotros es un placer tenerlo aquí junto con nosotros sin hacer un spoiler, brother, bienvenido. Bienvenido. Gracias, Carlito. Gracias, María. Gracias por la invitación. Un placer, un honor estar aquí. Para nosotros es el honor Qué que estés gusto. aquí. Entonces, bueno, comenzamos contándote que inicialmente nosotros hablamos un poquito de migración, Ajá. que es como la base del podcast, y luego pues empezamos a fluir con los temas más personales, profundos y lo que fluya de aquí para adelante. Dele que son pasteles. Dile que son pasteles. Bueno, genial. Cuéntame, la primera pregunta es sencillita. ¿Cuánto tiempo tienes en España? Ya tengo 8 años. 8 años que me vine, sí. O sea, que Wow. tenemos casi el mismo tiempo. Sí. Ajá. 8 años y 8 años sin ir a mi tierra hermosa también. Wow, qué locura. Sin ver a mis Dios. padres, 8 años sin ver a mis hermanos, mis sobrinos. O sea, 8 años rudos. ¿Sabes que nos Duros. toca rudo? Sí. Sí, y fue tu primera migración a España. No, ya yo había migrado justamente en el 2005, del 2005 al 2008. Estuve aquí en España, no aquí en la península, sino en Tenerife. Ujú. De hecho, tengo un hijo que nació allá, un hijo chicharrero, como le dicen cuando nacen allá. Pero me regreso en el 2008, ¿te acuerdas la crisis que hubo aquí brutal? Justamente cuando Chávez pelea con el rey. ¿Ok? El ¿Por qué no te ¿por qué no te callas? Ese ¿por qué no te callas? Hubo una crisis aquí y tal. Por supuesto no por eso, pero eso de alguna manera no sé si influyó en una tensión ahí medio extraña. Y mira, yo sabes que yo me regreso y la crisis fue dura y me regresé a Venezuela con mi familia y estuve hasta que me vine nuevamente. Genial. ¿Quién era Manu antes de migrar, antes de llegar a España? Antes de llegar a España, un músico soñador, como todos nosotros los músicos, bohemio, un poco de loco, pero con muchas ganas de hacer feliz a la gente, de ponerlas a bailar. Ese era mi trabajo y mi felicidad a la vez. Trabajaba lo que amaba, lo que amo, pero pues cuestiones de nosotros en Venezuela con el grupo OBS, que fue mi Ok. agrupación en la isla de Margarita, una agrupación bastante reconocida en el oriente del país, y bueno, empezamos a hacer bulla un poquito por Venezuela, por supuesto como toda agrupación, como todo proyecto, apostando a nosotros, pero el país iba así y nosotros tratando de ir en contra de la Luchando. corriente, luchando, tratando de invertir, creyendo, y bueno, lamentablemente ganó ¿sabes? El debacle de Sí. nuestro país y tuvimos que salir. Esta fue la razón principal, ¿no? Para salir de Venezuela. Sí, la razón principal para salir de Venezuela fue un ataque como de depresión que me dio, o sea, algo que nunca había vivido en lo personal cuando desviven a Oscar Pérez. Ok. Wow. Cuando desviven a Oscar Pérez, que lo vivimos en vivo y en directo, eso a mí me impactó demasiado. O sea que los músicos también tenemos la sensibilidad bastante ahí a flor de piel. Y eso me dejó demasiado choqueado. Y yo dije, no, si eso Claro. le pasó a esa persona, ¿qué nos podría pasar A los demás. a nosotros? Me dio mucho miedo, porque pues, mi hijo estaba pequeño, mis hijos estaban pequeños, y me dio demasiado miedo, pánico, y dije, no, vamos a tomar una decisión de irnos, y así fue. ¿Y saliste de Venezuela con toda tu familia o saliste tú solo? Salí yo primero, sabes que uno allá planifica. De hecho, yo tengo una historia bastante particular que da mucha risa a mucha gente, pero es bastante serio y bastante... dicen que, de hecho, nos han citado en los institutos de mis hijos para que fuéramos a dar charlas, porque yo me traje a mis hijos, yo soy separado, me traje a mis hijos, me traje a mi actual esposa y me traje a la mamá de mis hijos. Me los traje, Ok. entonces, y vivimos juntos hasta el sol de hoy. Vivimos juntos, una familia que nos queremos muchísimo, por supuesto mucho respeto, son juntos pero no revueltos, que es lo que a la gente le causa morbo y curiosidad, pero esa decisión fue tomada por eso. Ya, yo no iba a dejar a mis hijos en Venezuela, tampoco iba a Claro. permitir que se fueran a otro país. Yo tuviera 8 años sin ver a mis hijos, porque la mamá de mis hijos quería irse para
Argentina. Wow. Si ella hubiese tomado esa decisión y yo, bueno, hubiese aceptado y no hubiésemos hablado maduramente, yo tuviera hoy en día 8 años sin ver a Sin mis ver a hijos. tus hijos. Wow. Entonces, imagínate, Demasiado tiempo, imagínate eso. claro. Algo sumamente triste, brother, que se vive en la realidad de Y hay muchas familias, en mi familias caso, porque venezolanas. Sí. afortunadamente mi esposa y la madre de mis hijos, pues, fueron Había buena bastante relación maduras, también. hay buena relación también, bastante madura, dijeron, bueno, ¿sabes? Por la felicidad y la tranquilidad de nuestros hijos, vamos a hacerlo por ellos. Ya que nos vamos de Venezuela, pues en vez de irnos para países distintos, vámonos para un solo país y ahí vemos. Claro. Claro. Afortunadamente la convivencia ha sido excelente, Qué brutal. bueno. Mis hijos tienen 2 mamás. Yo tengo doble desayuno, doble almuerzo, doble cena, mentira. Pero todo bien, gracias a Dios, ha salido súper bien. Qué Qué fino. bien. ¿Qué estaba pasando en la vida de Manuel en esa temporada o en esa época? Aparte de lo que ya me estás contando, porque tuvo que haber un punto de inflexión o tuvo que haber algo que dijo, me voy. Sí, bueno, como te dije justamente, lo que me marcó primero, lo más fuerte fue lo de Oscar Pérez, vivir eso en vivo, ¿no? Ujú. Después, ver cómo se deterioraban las personas a mi alrededor. O sea, yo dejaba de ver a un amigo o a una amiga o lo que sea, en 2 meses, 3 meses, cuando la volví a ver, estaba súper delgado, la ropa, ¿sabes? O sea, se veía el deterioro Ujú. en todo. Ojo, yo no es que soy de allá de la alta alcurnia, pero eso era lo que notaba. De hecho, las trabajadoras, pues yo tenía una pequeña fábrica de ropa también con mi esposa, de ropa deportiva, y las chicas que trabajaban con mi esposa, pues ella súper mal porque tenía que ir a comprarles algo de comida para sus casas porque ellas llegaban nada más a comer yuca con mantequilla, por ejemplo. Wow. Entonces, eso a ella le afectaba y me decía, y llegaba a la casa y me contaba, y eso nos afectaba. Después yo salir de mi casa, de mi urbanización, y a 2 cuadras en el basurero ver a gente en la basura. Sí, Y sí, es después llegaba a verdad. un centro comercial y te llegaban 10 personas, 5 personas distintas a pedirte ayuda y personas que se veían que no eran indigentes ni nada, simplemente que necesitaban. Todo eso también me marcó mucho el hecho de que todo era, dime, cobrándome, ¿sabes? Te cobraban para hacerte algún documento, algo, todo era un Trámite, chanchullo. sí. Entonces una vez me tocó apostillar algo, estábamos ya pensando en venirnos a apostillarlo o legalizarlo, no me acuerdo. Y cuando yo llego, resulta ser que habían como 5 abogados afuera y que yo los conocía, pues gente, y las personas de adentro de la De la institución, del institución. organismo, Ujú. cuadrada con los tipos de afuera, ella me decía, mira, no, eso si quieres pásate dentro de 2 semanas. Y cuando salía, me agarraba uno, mira, ¿qué pasó? ¿Qué vas a sacar? Y tal, eso yo te lo saco rapidito, eso cuesta tanto. Entonces, claro, ese cuadre que había, todo el mundo buscándose la vida, como dicen aquí, Mm. Claro, todo el mundo chanchullando, eso me afectó porque todo el mundo la necesidad, ¿me claro. entiendes? Pero de la necesidad salían ese montón de cosas que no deberían ser, ¿me entiendes? Entonces, había también oportunismo, entonces, claro, todo eso me afectó muchísimo. La Claro. escasez, me afectó mucho la escasez, me afectó mucho el hecho de que yo llegaba a mi casa, por ejemplo, a cocinar y yo tenía una cocina eléctrica, por ejemplo, Ujú. y se iba la luz al mediodía. Yo tenía que salir con toda mi familia a buscar dónde había luz para poder comer, ¿sabes? Un centro comercial o Claro, alguien que tuviera un restaurante que tuviera planta eléctrica para comer afuera en la calle y eso la economía chocaba más duro porque por más que tú trabajabas y tal, tenías que estar haciendo ese tipo de cosas, gastando, gastando. claro. Entonces tener que comprar por cantidades, cosa que es absurdo. Aquí si algo escasea o si no tenemos, se nos acabó la mantequilla, Vas y la vamos compras en un momentico, claro. abajo, mira, un puestico de alimentación o donde sea, tú compras la mantequilla que se te acabó y ya. Allá teníamos que estar pendiente de comprar en cantidades porque con el miedo de que se acabara. Entonces, todo eso me afectó emocionalmente. O sea, tú dirías que nunca fue como un sueño, ¿no? Ese anhelo de, ay, quiero irme a vivir a otro lado, sino fue No, necesidad. no, yo creo que para ningún venezolano ha sido, por lo menos en esta época, en estos últimos 15 años, para ningún venezolano yo creo que ha sido un sueño irse de Venezuela. Ujú. Antes el venezolano que emigraba era porque le salía un trabajo transnacional o la empresa transnacional se lo llevaba y se mudaban y listo. Eso Claro. era todo, pero nosotros no soñábamos en irnos de Venezuela.
Y yo nunca soñé irme a Venezuela. Mi sueño era girar el mundo, sí, con la música, Claro. pero regresar, ¿sabes? Dar un concierto en otro país y Y volverme. volver. Pero Cuéntame cómo fue ese sentimiento el día que compraste ese billete, el hecho de tener que despedirte de tu familia y salir solo de ahí, brother. ¿Qué sentiste tú en ese momento cuando ya tenías ese billete en las manos? primero, esa sensación de vacío de qué va a pasar. Porque como no sabemos el futuro, no sabemos qué va a pasar, Claro. Claro. tú sales con una incertidumbre y diciendo, bueno, yo me voy y como pilar de la casa, bueno, te pones, ¿no? Te envalentonas y te dice, me voy, el macho de la casa paga. Pero mentira, a las 3, 4 días que estás sin tus hijos, sin tu familia, ya empiezas a sentir ese vacío y esa preocupación y ese, ay, ¿qué pasa si no? Y empiezas a hacerte mil preguntas y el cerebro empieza a maquinar y es donde empiezan, que yo no sabía que era tener ansiedad ni sabía de eso, pensaba que nosotros en Venezuela, Mm. y más en Margarita, yo soy de Margarita, ¿qué ansiedad vas a sentir en Margarita si primero la vitamina D todo el día en el cuerpo? Segundo, qué estrés, si sales a las 5 del trabajo y A te la vas a la playa playa, y te claro. comes algo con los panas, hacemos una vaca y somos felices. Pero sí sentí una vez, estando como 6, 7 meses, porque yo duré un año solo para traerme a mi familia. Como a los 7 meses, sentí que la habitación se me vino encima. Sentía ganas de salir corriendo. Agobio. Tenía Wow. sí, me agobié, pero yo no Ujú. sabía que era eso. Y yo no sabía qué me estaba pasando y me asomaba al balcón y mi cuerpo lo que pedía era baja y corre. O sea, como que Ujú. corre, haz algo. Y yo, pero eran las 4 de la mañana. Y yo, "Bueno, Manuel, ¿cómo que baja y corre? Y eso, me sentí agobiado. Después como que me calmé y me dormí. Y no sentí más eso, pero hoy entiendo que era O sea, la ansiedad y la Claro. presión de no tener a mi familia. Pasarla, no tenía papeles. Al no tener papeles, pues yo me tenía que traer a mi familia. Se acercaba la fecha y nadie me alquilaba. Mm. Gracias a Dios, dos ángeles, porque nunca a uno le falta Dios. Dos señores que faltando como una semana para que mi familia se viniera, yo dije, no, tiro la toalla, ¿qué voy a hacer? Ya le digo a mi familia que no. Afortunadamente, la última persona que visité para que me alquilara un piso, le dije, mira, te voy a decir la verdad, no tengo papeles. Tengo como alquilarte, pero no tengo papeles. Esa es mi verdad. Y me quiero traer a mis hijos que llegan en una semana para darles educación, y no tengo papeles. Claro. Las personas se vieron así y dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Te vamos a alquilar y te vamos a dar la oportunidad. Por la honestidad, me Sí, imagino también. porque realmente, porque uno siempre, bueno, sí, no. Le fui sincero del primer, esta es mi verdad. Y lamentablemente, porque si tuviéramos papeles, pues todo fuera más fácil. Claro. Y las personas, pues, me dijeron que sí. Y estuve con esas personas en Tenerife hasta que me mudé aquí a Madrid. Bueno, los señores lloraron cuando nos vinimos porque hicimos una relación bonita de casero a nosotros. Y bueno, gracias a esa persona pude tener a mi familia en Tenerife. Qué bien. ¿Y qué parte de ti sabías que iba a cambiar al momento de cambiar de tu país a un país completamente distinto? ¿Qué parte de mí? ¿Creíste que iba a cambiar? Como esos cambios que empiezas a notar al momento de llegar aquí a España. No, el proceso de adaptación. Afortunadamente, ya yo había migrado antes y sabía cómo era un poco el sistema, Ok. ujú. ¿no? Pero ya esta vez, en ese momento, era nada más mi esposa, y mi ex esposa y que estaba embarazada. Y, ¿sabes? Pero este Ok. momento fue traerme a toda la familia, la madre, la mamá de mis hijos, tal. Entonces, claro, empecé la adaptación, el proceso de adaptación y ya decir, ya, o sea, ya para atrás otra vez, ni pa coger la Claro. gorra, ¿entiendes? O sea, me quedo y aquí voy a hacer mi vida y aquí mis hijos van a crecer, que de hecho, bueno, eso es lo que Es ha lo que ha sucedido, pasado ¿no? hasta ahora. ¿Y Ujú. qué le dirías a ese niño Manuel que salió de Venezuela en algún momento, o a ese señor, no sé, porque saliste ya siendo Sí, un siendo un hombre, hombre, sí. pero qué le dirías a ese Manuel de hace 8 años que estaba saliendo con esa ansiedad en ese momento? Que fue la mejor decisión que tomé. Porque tal vez si me hubiese quedado, a lo mejor también diría lo mismo. Mm. ¿Me entiendes? Sí. Porque
ahorita pues hay gente que dice, bueno, es la mejor decisión que tomé, quedarme. Pero valiente el que se quedó y valiente el que se fue, como nosotros. Entonces yo creo que Mm, estamos en una misma sintonía. Por eso es que no deberíamos nosotros, los que están allá, y nosotros que estamos aquí, tirarnos con respecto a eso. No, que tú te quedaste, pues yo fui más valiente. No, señor. Ujú. La mejor decisión para cada uno fue la que tomamos. Tanto los Sí, que se quedaron ujú. como los que estamos aquí. De hecho, yo lo he hablado con mi hermano que se quedó allá y mi hermano ha salido para adelante como un varón con sus hijos y allá están mis padres y tal. Y yo me quito el sombrero. Pero los que estamos aquí, solo los que estamos de este lado, sabemos por lo todo que hemos lo que hemos pasado. pasado. Sí, totalmente. Entonces, bueno, ¿Y en qué momento sentiste que estabas empezando de cero? en el momento que te das cuenta que el dinero se te acaba, cuando no tienes los papeles y empiezas a tratar de, ¿sabes?, solventar y mandar Claro. para allá, pero también los gastos de aquí y tal. Una de las razones por el hecho de que nosotros vivimos juntos, en familia, es que es mentira que tú llegas, no, llegué a Madrid y le voy a alquilar un piso a la mamá de mis hijos y le voy a alquilar un piso Ajá. para mí. Eso no existe, eso es mentira. Eso es mentira. Entonces lo mejor que nosotros pudimos hacer fue la madurez y entender que podemos salir adelante, tenemos que, ¿sabe?, entender la situación Claro. y así lo hicimos. Pero el que crea que puede hacer... Entonces, cuando se te acaba el, el dinero y dice, ajá, tampoco tengo el nombre que tenía en Venezuela. En Ujú, Venezuela era Manuel OBS. Aquí soy el venezolano, ujú. para todo el mundo. Bueno, Y entonces, perdón. no, no, eso es justamente lo que te hace entender de que estás partiendo de cero. Ajá. Ahora, Claro. ¿cómo yo hago un nombre nuevamente? Que digan, hey, mira, ese que vaya es Manuel. Eso es lo que más... Esa pregunta te la hacía también porque, bueno, es verdad que lo estabas comentando hace un rato, en Venezuela tenías ya, digamos, estabas un poco más montado, ¿no? Por decirlo de cierta forma, ya tenías como tu empresa, tenías tu música y demás, pero cuando recién llegaste aquí a España no tenías nada de lo que hoy en día No, tienes, gracias a Dios, que ya hablaremos un poco de exacto. todos estos proyectos. Pero ¿cómo te afectó a ti, digamos, en la parte del ego, ¿no? De sentir, Sí, allá tenía esto y acá ahora mismo no tengo nada. mira, ¿sabes cómo lo manejé? Entendiendo de que eh, todo, todo lo puedes perder, ¿verdad? Y tienes la capacidad de comenzar y volverlo a hacer. Ujú. ¿Qué sucede? Aquí voy a hacer un paréntesis. Yo, como músico, yo toda mi vida he sido un emprendedor. Ok. Y para mí es normal esperar los procesos, esperar que el cliente tome la decisión de decir que sí para darte el 50%, lograrlo, montar algo y esperar para que se dé, Ujú. ensayar para que tu grupo lo vean y lo contraten. Y eso es un proceso. O sea, Claro. entonces, y yo he emprendido en negocios en Margarita también, pues lo que le comenté, lo de la fábrica de ropa, esperar que hacer una marca, que la gente crea en eso, de que no Ujú. compre una marca poderosa, sino compre la tuya. Claro. Entonces, claro, esa dinámica hace que para un emprendedor sea fácil esperar los procesos y comenzar de cero las veces que sea. Entonces, por eso es que esa fortaleza mía, que yo sé que es por eso, porque toda mi vida he emprendido. Afortunadamente he vivido de la Claro. música. Nunca he trabajado para un tercero. Yo no sé lo que es sentarme 8 horas en una oficina. ¿Me entiendes? Entonces, yo Ujú. toda mi vida no he sabido cuánto me voy a ganar a final de mes. ¿Entiendes? Claro. Entonces puede haber sido muy poco, nada o bastante. ¿Me Ujú. entiendes? Entonces para mí eso es normal. Entonces esa parte sí yo sé que la tengo bien robusta, fuerte. La lograste batear. Sí, sí, exacto. Entonces lo que hice fue nada, concentrarme, entender cómo lo hice con la música. Lo que pasa es que también todo lo he llevado a la música. Todos mis Ok. negocios y todo lo que he hecho aquí siempre ha tenido que ver con la música, porque es donde nado como pez en el agua, porque es lo que conozco. Ok. Entonces, todo guarda relación. Y ya vamos a hablar de ese Ajá. emprendimiento que, Exacto. que yo tengo aquí y tiene que ver con la música. Ya vas a ver. Ok. Genial. Mira, cuéntame algo. Llega el momento en el que pisas España ya, salimos de Venezuela, todo este rollo, papá, papá. ¿Qué fue lo primero que hizo Manuel para vivir? O sea, ¿de qué manera se ganó la vida Manuel al llegar aquí? Mira, a nosotros nos trajeron, o sea, cuando digo nos trajeron fue porque ya, como yo había vivido aquí,
tenía contactos en Tenerife con respecto a la música. Cuando yo empiezo a tomar la decisión de venirme, empecé a llamar a esos contactos viejos y decirle, mira, tengo la intención de irme a Tenerife otra vez. Ah, buenísimo, venga, y tal. Le mandaba los temas, pues, Los demos, ¿no? sí, los demos, y le mandaba lo que estaba haciendo, los cantantes, todo buenísimo, ya tenía como un terreno ahí planeado. Y nos vinimos. Ok. Coño, perdón que se me perdió la idea de la pregunta. ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando llegaste aquí? O sea, Ok, que lo primero que hice, ¿de qué exacto. de qué manera O sea, viviste, pues? al limpiar el terreno, cuando llegamos con a la productora que nos tenía hace muchos años atrás, antes de irnos, en el 2005, 2006, por ahí. Ujú. Y entonces empezamos con la música. Eso fue, pero poco tiempo después cae lo de la pandemia. El COVID, claro. Entonces ahí eso duró nada. O sea, vinimos con la música y estábamos finos porque estábamos con nuestra área de confort, pero cae el COVID y de ahí para adelante es donde viene toda La pela. toda la pela que todos vivimos, pues. ¿Cómo hiciste? O sea, ¿cómo hiciste? No, ¿Qué hiciste? mira, durante el COVID, que fue donde la parte ruda de la situación, Ajá. me tocó mentir un poco. Te explico. N- No había música, no había nada, todo estaba parado. O sea, lo único que estaba funcionando eran los deliveries. Los Mm. deliveries. Ajá. Entonces, yo, poco tiempo antes, había conocido una persona que tenía un restaurante y yo le dije que yo era community manager, ¿no? Y que yo podía llevar sus redes sociales y tal. Bueno, esa persona me dio la oportunidad. Entonces ya, por supuesto, no estaba haciendo música, ya me puse a ser de community manager con ese restaurante de esa persona. Terminé siendo como su mano derecha, le daba muchas ideas y tal. Y por ahí él me pagaba como community. Era una tontería, pero por lo menos estaba Tenías facturando. ese ingreso, claro. Mientras todo estaba parado, yo estaba funcionando así. Y le digo, en ese momento en Tenerife y en muchas partes de España, lo que era Globo y todos los delivery, eso no era tan común. Existía, pero no era, y mucho menos en Tenerife. Y yo le dije, mira, la única manera de levantar estos negocios de comida que tenía él era haciendo delivery. Entonces, bueno, me dijo, bueno, vamos a darle, confío en ti. Le creé un jingle, le creé un perfil de Instagram y tal, y empezamos a rodar por WhatsApp y tal, empezamos. Y empezamos a vender arepas por delivery. Entonces Ok. me creé un combo, dos arepas y una malta, no sé qué, y tal, y lleva tal. Y llegó un momento, entonces le dije a mi esposa, ella era la que recibía las llamadas, Ujú. la mamá de mis hijos era la que empaquetaba las bromas, había un cocinero en los negocios de él, y me tocó a mí, además de ser el community, ser el repartidor. Entonces también me tocó repartir, no era Globo ni nada, era pero era delivery, pues. Claro. Me tocó rodar, pero era lo más raro del mundo porque imagínate todas las calles vacías Ujú. y yo solo en una moto y eso parecía una película de terror porque lo que pasaba era la policía, un delivery por allá y yo. Eso era todo, porque en ese momento la gente no se asomaba ni a las ventanas. Claro, ¿y cómo eran como los métodos de cuidado para poder estar En- circulando en la calle? Porque Era entiendo que así, no se podía. había como un salvoconducto Ok. para lo que eran repartidores y sanitarios y Mm, policía, pues gente del orden. Entonces, ok. eso era lo único que tú veías. Entonces, si tú te veías de delivery, era un salvoconducto, pues se sabía que ibas a hacer Una entrega, una claro. entrega. Pero claro, el miedo mío era que, bueno, iba forrado, parecía un extraterrestre, Claro. un Pues igual astronauta. te estabas Me exponiendo. estaba exponiendo, pero había que comer, había que, ¿sabes? Claro. Y eso sucedió así. Es que en esa época era extremadamente increíble. O sea que no nos imaginamos nunca que íbamos a pasar por eso. Aquí en Madrid la multa eran 600 euros si te agarraran en la calle sin justificante. Sí, sí, sí. 600 euros era. O sea, Bueno, en Venezuela creo que no multaban, pero sí es verdad que en Venezuela los primeros meses, por ejemplo, sí la gente lo cumplía, pero por el mismo miedo. Ya después como que, bueno, no le prestaban mucha atención. Sí, en Venezuela fue un poco más light. Aquí sí fue Sí. súper estricto. O sea, aquí fue súper estricto. O sea, increíble. vivimos encerrados. Me acuerdo que abríamos la puerta con los codos, el ascensor lo marcábamos con los Ajá. codos, Wow. por ese miedo. Nos quitábamos Sí. la ropa. Cuando yo llegaba, yo me tenía que literalmente casi que desnudar afuera de la casa. Mi esposa de este lado echándome un flick de esto Ujú. por todos lados, yo dando la vuelta para poder entrar a la casa, meter la ropa Claro.
Una bolsa. y directo a la bala. O sea, ese miedo era brutal, brutal. Y de esa manera empieza De a esa manera nacer. empieza. De esa manera empieza a nacer Manuel el hostelero. Porque producto de esa relación con esa persona que levantamos el delivery y de verdad se estaba facturando buenísimo, ya cuando empezaron a abrir las puertas, en principio las terrazas que daban permiso para que la gente estuviera solo en las terrazas, una mesa por aquí, aquí, una mesa por allá y tal, empezamos a ver lo que sucedió con el delivery y la gente, ¿no? Y el dueño del local me dice, ¿no te gustaría asociarte conmigo? Y yo le dije, ajá, pero ¿cómo es eso? Bueno, búscate un local, yo pongo el dinero y tú pones tu conocimiento y Ujú. lo que sabe y el personal, que el personal era la mamá de mis hijos, mi mujer Un y yo. negocio familiar. Exacto, entonces bueno, así lo hice y montamos una arepera en un pueblito, que eso, bueno, ese pueblito, un pueblito que lo amo, lo adoro, es Guimar, mi gente de Guimar, en Tenerife. Yo aposté y dije, mira, yo voy a convertir este local, tenía una terraza grande y un local, en el lugar más chilao del pueblo y todo el mundo tiene que venir para acá porque es lo único que va a haber. Pero entonces yo me iba hasta Margarita y me acordaba de Cami Beach, me acordaba de todo eso. Entonces Ujú. yo voy a hacer un chilao, que esta gente es aquí y así. Hice un chilao, colores, música, le hice un escenario, Qué entonces yo fino. cantaba los fines de semana, entonces mojito, o sea, era, y el lugar literal se convirtió en el lugar de encuentro del pueblo. Me inventé un café de colores, Ajá. que es un barraquito, de colores y entonces empecé a promocionar el barraquito de colores, ¿no? Lo que hice fue teñir la La leche, la leche de espuma, colores. la leche de colores, la espuma. Entonces el barraquito quedaba de colores y era una sensación porque un café de color y cuando la gente lo probaba, esto es café y pensaban que era, no, hasta el alcalde fue a probar el barraquito de colores de la arepera en Weimar. Qué fino. Y eso nos dio, ¿sabes? Entonces, pero todo tiene su sacrificio, no todo fue tan bonito. O sea, Claro. yo no sabía que las canillas dolían. Cuando uno es camarero, de tanto caminar la terraza para allá, para acá, para acá, nunca me. Yo cantando, que voy a estar bailando y ya me bajé a mi tarima. Me tocó terracear Claro. 36 mesas en un lado. Bueno, y cuando llegábamos en la noche, llegábamos destruidos con las canillas doliéndonos. Y nuestros hijos, el sacrificio, nuestros hijos en la casa, pequeñitos, y nosotros todo el día, Trabajando. por la hostelería aquí es Claro. fuerte. Nosotros desde la mañanita hasta la noche trabajando, Wow. hostelería. Uf, Ahí fue donde me curé de muchas cosas y aprendí muchísimo de la hostelería también. qué fino. ¿Qué significa para ti la música hoy, después de tanto recorrido? Porque supongo que ya no la ves con los mismos ojos que la veíamos antes. Es que yo entendí desde hace mucho tiempo Ajá. que yo lo que quería, y eso se lo recomiendo a todos los músicos, lo que quería era ser feliz a través de la música y poder vivir de ella, ¿ok? Y eso me daba la felicidad plena, porque vivir de la música, hacer lo que te gusta, es lo que se supone que debería ser y vivir de eso, ¿no? Pero también entendí que no todos podemos ser Bad Bunny, no todos podemos ser Maluma, no todos podemos ser Karol G, ¿me entiendes? O sea, eso es un mundo y cuando tú entras a ese mundo te das cuenta que ese es un mundo turbio, Ujú. es un mundo difícil, complejo, Bastante, que sí. hay muchas cosas detrás de esa industria, que es una realidad, que no lo estoy diciendo yo y tampoco estoy conspirando ni Illuminati ni nada de esa vaina, pero hay muchas cosas que cuando tú no estás preparado para asumirla y para vivirla es donde entras en depresiones, es donde entras en ansiedades, es donde entras de problemas psicológicos, porque Claro. no aguantas Ese ritmo, sí. ese mundo. Entonces, es igual que cuando a un deportista lo suben del barrio a las grandes ligas, si usted no tiene inteligencia financiera, si usted no tiene preparación cómo manejarse administrativamente y tal, usted puede arruinarse tanto la vida como económicamente porque tú tienes que prepararte para eso. Y hoy en día la música sigue estando como muy presente en tu vida, pero en algún punto
¿Pensaste en dejarla por completo o no? No, yo nunca he dejado, realmente nunca he dejado la música, jamás. Nunca he dejado la música, siempre o compongo una canción, o produzco una canción, o yo tengo en mi casa, yo tengo un piano, tengo una guitarra, un ukelele, entonces Mm, paso de mi cuarto para la cocina y me siento 5 minutos y toco y después voy para la cocina a hacer lo que iba a hacer. O sea, mi música está presente todos los días. Mi negocio, Perreando, que es está basado en la música. Es un concepto netamente musical, ya conocimos, sí. o que del perreo y tal, los nombres de los artistas, o sea, siempre relacionados. Yo relaciono todo con la música, Ok, pero eso, pues, entendiendo de que, ok, ya. Yo sigo haciendo música, de hecho claro. ahorita estoy produciendo, tengo unos proyectos, tengo un booking ahora con donde Mm, tengo un grupo de vallenato que estoy Ok. manejando, estoy ensamblando junto con unos panas un grupo de salsa. mm. Tengo también otro proyecto para el booking de música bailable, para los matrimonios y tal. Entonces, estoy ahora como que, bueno, o sea, yo no estoy al frente, Claro. como con OBS, mi agrupación, pero siempre con la música, bueno, ya pasaré a ser productor nada más o pasaré a ser el dueño de Multiplace, donde se convierte en una productora, donde hay un booking de artistas que puedo ofrecer los servicios musicales. Y si me puedo montar Ok. yo con ese grupo, me monto a cantar. Claro. ¿Entiendes? Entonces, Claro. eso me hace feliz, ¿sabes? Ah, que no, que Manuel, que no pegaste un tema más nunca, que no... No importa. Al final también entendí que los músicos y las agrupaciones musicales lo que tienen es una comunidad. Ujú, Sí. Bad Bunny es un cantante internacional, lo conoce mucha gente, pero no es global como la gente dice. Hay gente que no lo conoce, hay gente que no le gusta su hay gente música. que no lo sé, Tú te sí. montas, te metes en sus redes sociales y tiene millones de seguidores, pero somos 8.800 millones de gente que vivimos en este planeta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tiene una comunidad que lo sigue. Ujú, Yo lo respeto porque lo que acaba de hacer, hay que, Sí. hay que saber hacerlo. sí, Y lo respeto mucho, no soy su fan, pero está bien, lo acepto. Pero tienes una comunidad, igual. claro. Todos los artistas tienen una comunidad. Cuando se meten, hay gente que los quiere ver, quiere saber de su música, quiere saber qué hacen, pero a lo mejor son 3.000 personas. Ujú, Pero de las 3.000 personas, si tuvieras 1.000 personas que están dispuestas a pagar una entrada por ti de 10 euros, por ejemplo, ya tú sabes que tienes garantizado 10.000 euros en entrada. Claro. claro. ¿Me entiendes? Entonces, ahí es donde empieza el negocio realmente ahí. Claro. Ahí es donde empieza la arquitectura del Ahí es negocio. donde empieza la arquitectura del negocio. Bueno, genial. Mira, ¿cuál crees tú que es el mayor error que cometen los músicos nuevos en base a tu conocimiento de tantos años de recorrido musical? Los errores. Sí. Justamente creer que fijarse solamente en los artistas que están top pegados. Debajo de ellos hay un mundo donde hay también una cantidad de dinero, donde hay posibilidades, es lo que te digo. Si vas a armar una agrupación, de hecho, muchas agrupaciones, incluyendo las que están pegadas, arrancaron siendo agrupaciones de covers. Siempre hemos, pero nos mostramos. Entonces, Ujú, el peor error que puede tener un artista de hoy en día es no mostrarse, ok, con las facilidades de las herramientas que tenemos. ¿Entiendes? Entonces tú te muestras, constancia, constancia, constancia. Y todo radica en el proceso, esperar tu proceso. Tu proceso dura X cantidad de tiempo. ¿Entiendes? Lo que pasa es que la gente se desespera porque quiere todo ya. sí, Y es donde claro, tira la toalla y se convierte en un fracasado. ¿Entiendes? sí, Entonces, los procesos es lo que hay que esperar. Y los procesos no se pagan, no se explican, no se estudian. Los procesos se viven. claro, porque también es verdad que lo que le funciona a una persona no le va a funcionar a todos. Exactamente. Entonces, un artista que esté hoy, muestra tu música, no guardes los temas para ver si tal, porque hoy va todo tan rápido que lo que funciona ahorita, dentro de 3 meses ya no va a funcionar. ¿Me entiendes? Entonces, si no lo soltaste Claro. ahorita, lo único que vas a pensar es, coño, que hubiera pasado sí. ¿Me entiendes? Entonces, suéltalo. No importa mira, hubo un tema que pegó que se llama Una vaina loca, que Una vaina loca era una maqueta. Ajá. ¿Sabes ¿Cómo qué es eso? canción es? Sí, sí, Una vaina conozco la loca. canción, Bueno, sí, pero y eso era una maqueta y suelto. Llorará era un tema
de Oscar de León que no iba en el disco. Ese era de relleno. Lo metieron en el disco para completar un álbum que Terminó antes era, siendo un mega éxito. terminó siendo el tema principal de Oscar de León de toda su carrera. Increíble. ¿Entiendes? Y así suceden muchas anécdotas con la música. Con la música, claro. Entonces, suéltala. Muéstrala al mundo. Van a pasar dos cosas. O que guste o que no guste. Ya. Y a seguir haciendo. Y a seguir haciendo Seguir música. haciendo música, sí. Y listo. Bueno, hablemos de un proyecto que nosotros tuvimos el gusto de conocer, que de hecho nos gusta bastante. Ujú. Perreando. Perreando. ¿Cómo nace Perreando? Perreando nace de una arrechera. Y como yo sé que estamos en YouTube, no pasa nada con esta palabra. Perreando nace de mira, yo tuve cuando me vine a la península, que bueno, me vine por miedo también. Ujú. Le conté lo del COVID. Siendo isla, no sabíamos qué iba a pasar con una isla, ¿sabes? Si te desconectas. Claro. Por miedo nos vinimos a la península y caímos en Getafe. Ahí compré un bar, que el bar era era una franquicia, todo londinense, pero no, yo vendía arepa. Ok. Arepa, cachapa y tal, en un bar de donde le faltaba era la princesa Diana pasar de la cocina al baño. Con una arepa. Sí, exacto. Y no había congruencia, ¿entiendes? Claro. No había congruencia, pero como yo soy terco, yo terquié hasta que pude crear una comunidad de clientes, yendo a un local de londinense a pedir, a comer arepa. ¿Me entiendes? Pero tuve que usar mis artimañas en la música. Ok. Entonces yo ofrecía música, yo salía de la cocina, porque yo era el cocinero, salía de la cocina como a las 11, cerraba cocina y salía me ponía a tocar. Entonces, claro, armábamos la rumba ahí, no sé qué. Entonces la gente no iba por la decoración ni nada, sino Por la música. para la música. Y, por supuesto, los productos que siempre nos ha gustado ofrecer productos de buena calidad. Pero era eso, era ser terco, constante y fastidioso. Ujú. Esa fue la clave para que eso funcionara, pero no había congruencia. Entonces, como era una franquicia, el dueño de la franquicia un día me llamó y me dijo, y me regañó literal, porque en Victoria, que era en el País Vasco, Ujú. de una de las unidades de los locales, le pidieron arepa. Porque ellos habían visto que yo vendía arepa, o sea que Ajá. en las redes, pues mis redes. Bueno, y el hombre me llamaba, oh, hombre, ¿qué tal? Que tienes que quitar la carta latina ya, porque no, claro, pues él me vendió en saliendo del COVID barato, porque estábamos saliendo del COVID. Pero después que todo se arregló y todo estuvo bien, el tipo se puso la peluca. Y me echa ese regaño. Yo le digo, bueno, si te pidieron arepa en el País Vasco, yo te enseño a hacer arepa y vende arepa. Eso quiere decir que lo estoy haciendo bien. Claro. ¿Entiendes? Entonces, no, ¿qué tal? Que la comida latina, que esto es comida, no sé qué, de un bar londinense y la carta era de comida vasca. Imagínate tú, pinchos y vaina. Y encima, Es rico, y encima de eso, como lo compro yo, pues yo le metí mi swing latino. Claro. Bueno, tuvimos muchos problemas, de verdad. Y yo le dije, mira, ¿sabes qué? Yo voy a vender, yo traspaso y yo te dejo. Así fue. Traspasé y tal. Me voy a comer a un local de perritos calientes. Ujú. Son mis panas, los quiero mucho. No lo voy a mencionar para evitar cosas, pero son mis panas, los quiero mucho. Y yo dije, hey, yo quiero hacer esto mismo en Getafe. Y yo tenía un localcito de 3x3 en una galería. Y bueno, ahí mismo voy a montar el puesto, pero le digo, mira, tal, emocionado. Para montar esto en Getafe y tal, franquicia y tal. Bueno, resulta y pasa de que no me pidieron estudio de mercado, de cómo cuánta gente pasaba por ahí, que no sé qué más, que no sé qué esto. Y yo, bueno, no voy a montar un McDonald's, voy a montar un empanadas de perro, que nosotros en Calle El Hambre hay uno al lado de otro y no hay. No, Claro. porque esto y por lo otro. Y yo dije, mira, ¿sabes qué? No pasa nada. Déjalo así. En la noche de ese día, yo estaba recho, literal. Y si quieres poner el pito o lo dejas, pero es la verdad. Claro. Yo estaba recho. Yo, coño, ¿cómo me vas a decir que no? Si es uno para vender perro caliente. Claro. Bueno, como a las 2 de la mañana, típico de nosotros los músicos y creativos y tal, es donde el cerebro se activa. En la madrugada yo, no, chico, para vender perro. Yo mismo soy. Yo voy a vender mi vaina y tal. Y perro, perreo, perrear. Y perrear es comer perro, pero también es bailar. Yo soy músico. Lo que los reggaetoneros nos ponen a perrear, perreando, chico, se va a llamar perreando. Voy a hacer una vaina de perro que se llame perreando. Y así mismo.
En la mañanita me levanto, porque aparte que uno también todo no duermes. Me paro, me abro la computadora y digo, perrea, perrea. Bueno, en Venezuela todos nosotros somos muy, o sea, con las cosas somos muy jocosos. Ujú. Y tú ves un puesto de perro y de hamburguesas en Venezuela y siempre es un muñequito, un gordito comiéndose, ¿me entiendes? Yo Ajá. dije, voy a hacer eso mismo aquí. Y hice dos perritos perreando, literal. Sí, Ese sí, es sí. el logotipo. Ustedes van perreando. Son dos perritos perreando, Sí, sí. literal. Pero quedaron en una posición donde yo estudié publicidad y mercadeo en Margarita Ok. y yo dije, en la publicidad, hablen bien o hablen mal, pero que hablen. Ajá. O sea, y es literal, lo voy a dejar así, porque mucha gente, Manuel, pero qué abusador, eso es muy grosero. Déjelo así, porque eso llama la atención y saben. Y ya está. Entonces, y a los perritos calientes les puse nombre de De música, reggaetonero, ajá. que es los que Artista, nos sí. ponen, de artistas que nos ponen a perrear, bueno, Daddy Yankee, J Balvin, Maluma, o sea, y a la vez es un honor ¿Cuáles son los que nosotros comemos El Karol siempre? G me gusta. el Karol G de carne mechada, El de claro. carne mechada. Claro. ¡Wow! Mi favorito. Entonces, en honor, es como un pequeño tributo a los reggaetoneros. Les puse su nombre, por supuesto, no respeto su imagen, no uso para nada la imagen de los artistas. Ujú. Realmente un pequeño tributo al nombre, pero no lo asocio nunca con su imagen, pero Claro. Claro. es para que sepan que eso es así. Y nada, nació perreando en esa galería. A los 2 meses no cabía la gente en el local Increíble. y entonces los vecinos me mandaban a la policía porque claro, la gente afuera hablando y no sé qué, entonces los vecinos, imagínate eso a las 11 12 de la noche. Claro. Entonces yo dije, no, ya a los 2 meses yo le dije, nos toca Un local más un local más grande. grande y así lo hicimos y después así nació el otro y así nació el otro. Ahorita es una pequeña franquicia. Qué bien. Qué fino, qué Qué fino. fino. ¿Qué aprendiste del negocio de la comida? Así, incursionando, cosas que no sabía. Mira, hay dos maneras de aprender y en la hostelería más, estudiando Ujú. y a los carajazos. Ujú. A mí me tocó a los carajazos y estudiar y prepararme para eso, entender este mundo. Entonces, lo que he aprendido del negocio es a entender al cliente, qué es lo que quiere el cliente y cómo hacer para que sea rentable en un país donde tu socio lo tienes aquí y ni siquiera lo ves, que es el Estado, que es Hacienda. ¿Me entiendes? Entonces, tienes a un socio que te chupa Sí. durísimo, pero bueno, yo Yo me respeto meto la, mucho con ese socio. sí, Yo soy autónomo también. yo respeto las reglas del juego, pero también entiendo lo que son los momentos de venta. Si tú Claro. tienes un local de hostelería abierto desde las 7 de la mañana hasta las 10 11 de la noche, tú lo que tienes son momentos de venta, tú no vendes todo el día. Ujú. Y yo lo que hice fue decidir y tomar una decisión. Yo voy a hacer que la gente piense en perreando cuando quiera cenar comida chatarra. Ujú. Ujú. Si quiere almorzar, que vaya para un restaurante, para otro lado. Si quiere desayunar, que vaya para otro lado. Si quiere merendar, que vaya para otro lado. Pero cuando quiera cenar, que piense en mí. Ujú. Eso fue lo que hice. Entonces yo abro 363 días al año. Cierro 2 días nada más, que es 24 y 31. Y abro solo por las noches. Ok. Yo abro de 8 de la noche, que es donde la gente empieza a buscar qué comer, hasta las 12 de la noche, que es cuando la gente llega tarde del trabajo, que coño, quiere comerse una bala fría antes de irse a acostar. Y Ujú. eso fue lo que hice. Entonces, entendí eso, lo hice, me arriesgué y me arriesgué con un producto que no era un producto fácil de introducir en España, porque nosotros nos comemos los perritos como los comemos, que le echamos hasta mal de ojo, Ujú. pero el español no. El español come un perrito básico, salchicha y ketchup y mayonesa y si acaso mostaza. Hasta ahí. Hacer que probaran eso y que les gustara, bueno, ese fue el reto. En eso Claro. aposté. Ahora van a ver perreando para que tú veas que cómo están los españoles ahí. Hostia, ¿qué es No, esto, que tío? lo sé, si nosotros vamos, vamos. Bueno, Sí, sí. Nosotros vamos seguidos. A, O a sea, nosotros nos encanta. Porque es bueno, que nos encantan los típicos perritos como los de Venezuela. exacto. Que no los conseguíamos nunca en ningún lugar. Y replicar eso, nuestros sabores, porque al final venir aquí a España a montar un negocio para el español 100% Ujú. es mucho más arriesgado porque son sus sabores, sus recuerdos, los recuerdos de la mamá, de la abuela, y mm, eso no se lo vamos a Claro. replicar nunca. ¿Me entiendes? Entonces, ya que Sí. somos una comunidad enorme, porque es más, te voy a pasar un dato, mis mayores clientes son los colombianos.
Wow. Ujú. Más que los venezolanos. Tienes que meter salsa de piña entonces. No, sí, yo tengo salsa de Ay, piña. salsa El de yatra. piña. Sí hay, ¿no? Claro. El A mí yatra, me encanta la el salsa de yatra piña. tiene salsa de piña. Entonces, ¿qué hice yo? Somos una comunidad enorme de latinos hoy en día y aposté a esa comunidad. De hecho, cuando va un español o una persona de otro país aperreando, tiene que adaptarse a la forma de cómo se comen perreando. Tú puedes comer un perrito caliente parado. Si se te cayó un poquito de papita con salsa al piso, no pasa nada porque eso es así. ¿Entiendes? Entonces hay veces Claro. que me piden cuchillo y tenedor. Y yo digo, no, eso se come con la mano. No hay cuchillo ni tenedor, te lo No, debo. no. Aquí no. ¿Me entiendes? Lo siento. Exacto. Entonces, bueno, ese es más o menos el éxito de Perreando, por supuesto. Nosotros los venezolanos, y aquí voy a hacer un poquito egocentrista, nosotros los venezolanos no nos cuesta darle una sonrisa a una persona, no nos cuesta atenderlo con cariño, no nos cuesta darle Ajá. los buenos días, las buenas tardes, gracias por venir, chao, que te vaya bien, nos Ujú. vemos después. Ese tipo de palabras claves son el éxito de un negocio. Lo que pasa es que a nosotros no nos cuesta, porque Es es natural. nuestra naturaleza. Sí, Ujú. eso es muy Realmente. cierto. Entonces, ¿Existió en algún momento algún punto crítico en el negocio en el que tú dijeras, uy, no, me va a tocar cerrar? Hablando de perreando, ¿no? de Sí, Perreando. estamos hablando de perreando. No, la verdad no, porque el modelo de negocio afortunadamente ha sido brutal, ¿no? Los números y las estadísticas y nosotros hoy en día por unidad vendemos, no sé, nada más de hablando de perros, mensual, nada más de 3.500 perros, Wow. Qué bueno. pues, de perritos nada más y tenemos una carta pues de otras cosas y tal. O sea, Sí. nada más hablando de perritos porque nuestra razón de ser es perritos calientes. Ujú. Este, pero sí admito que he cometido errores con los franquiciados, Ok. porque cuando tú franquicias, y eso lo aprendí de una persona muy importante aquí, venezolana, que era dueña no voy a decir su nombre para respetar, no voy a decir que no le guste que la mencione, pero ella tuvo una cadena de hamburguesas muy famosa aquí con su hermano, Ujú. y ella fue mentora mía, porque nosotros quedamos como uno de los 10 mejores emprendimientos de extranjeros en España, Ok. perreando, quedamos Qué allí. fino. Qué bien. Sí, eso, entonces, y Daniel, bueno, ella, ya iba a decir, ella fue mi mentora y me dijo, cuidado, lo único que tienes que tener cuidado son con los franquiciados, porque al final pasó, el franquiciado llega un momento donde se siente socio tuyo Ujú. y donde se pone creativo y empieza a querer decir qué le gustaría, qué salsa meter, qué perrito caliente diseñar, ahora es experto en marketing, ahora sí es experto en gastronomía, ahora es experto, ¿me entiendes? Entonces Claro. cuando ellos compran el derecho de explotación de la marca, se les olvida que ellos están es replicando un negocio. Claro. Ellos están es cortar y pegar. Entonces, sí, me ha traído un poco de problema los franquiciados. Estamos tomando medidas, por supuesto. Claro. Estamos tomando medidas, pero ese sí es un error que acepto yo, que tomé por no ser estricto. Ujú. Claro. Pero estamos tomando medidas. Pero sin embargo, la marca va creciendo, la marca cada vez más está mejor posicionada. Qué bien. El marketing ha sido muy light, muy orgánico. Sí. Simplemente mi esposa, yo, echar broma, hablar, reír, ¿sabes? Bien orgánico y eso es lo que ha gustado. Ah, pues está sabroso. Lo invito a todo este público, que no sé si sea mucho, sea poco, pero vayan a perreando porque está fino. Está muy rico. Nosotros lo conocemos de primera mano, lo conocemos. Es tanto así que fuimos una vez a uno que estaba cerrado porque estaba la calle en construcción. Pues estaban El de Ah, Fuenlabrada. sí, es estaban El de verdad. Fuenlabrada, por cierto, ya está, ya esa obra ya está lista y ya es, Ya puedes ir. sí, ya mañana, pasado, ya está, bueno, no sé cuándo salga el podcast, pero cuando usted vea este podcast ya está abierto Seguro, Fuenlabrada. segurísimo. Entonces fuimos a este y porque estaba la calle en reparación, no sé qué, Ajá. y nos pegamos el viaje. Nos fuimos por el otro. Ok, ¿el de Getafe o el de Alcorcón? No, fuimos al de Alcorcón, creo que fue. Ajá. Creo que sí. Sí, No ese recuerdo muy bien. Alcorcón. Ajá. Sé que la primera vez que fuimos al de Getafe. Ujú. Sí, creo que nos atendió, creo que era tu hija. O mi hija, o mi Sí, esposa, o Sí, mi hija. no, no creo que era Es tu que hija eso, porque ella, era joven.
Bueno, mi esposa. Mi hija y mi esposa, pues son jóvenes, parecen hermanas. Es comiquísimo porque fuimos, la primera vez nos comimos 2 cada uno. Ujú. Ya la última vez que fuimos nos comimos 3 cada uno. Ujú. Que Es que sí, no es por nada, pero, o sea, se no es nota. porque. Es que nosotros tomamos la buena decisión de usar los mejores productos Ujú. en un país como este, donde hay demanda y oferta. Ujú, Lo puedes lograr, que eso es lo bueno de la demanda y la oferta. claro. Sí. Puedes meter productos de calidad y aún así dar un buen precio, porque Sí. tienes Sí, un sí, margen. sí. Y yo prefiero hacer como hacen los asiáticos. Ellos, el margen es Es pequeño, pero pequeño. volumen. Ujú, Trabajan con volumen. Yo tengo clientes que van hasta 5 veces a la semana aperreando. ¿Me entiendes? Entonces, es un low cost, es una comida de bajo costo, Ujú. pero no soy una cadena de estas famosas de hamburguesas, pero tampoco soy una cadena de estas comidas que no voy a mencionar por respeto. Estoy entre el medio de los dos. Y entonces la gente dice, no, antes de comerme una hamburguesa en tal y comerme esto, que esta comida no sabemos de dónde sale, yo me como dos perritos y una malta y bueno. Es que yo creo que nosotros lo hacemos por gusto. Más que pensando en ese, es sí. que yo me como, no quiero de pronto ir por una hamburguesa porque es muy costosa, ni a comida de dudosa procedencia, Ujú. sino que es un gusto, brother. O sea, es Sí, verdaderamente un sí. gusto. Es decir, hoy tengo ganas de comer perro. Bueno, vamos para Getafe, ahí nos vamos para allá Sí, sí, y lo hacemos. Y lo Sí, Así, hacemos. sí. así Y lo mismo, hacemos, así y lo mismo. hacemos. Y el sabor, mantener por supuesto la calidad es importante, Sí, la frescura es importante. Nosotros nuestras hamburguesas, por ejemplo, nuestras hamburguesas, nosotros no congelamos nada, yo creo que me comí com- también una hamburguesa. nosotros Sí, en comemos, Getafe. todo es al momento fresco. Ujú. Todo tiene una alta rotación, tanta rotación que no te da tiempo a que el producto esté, Envejezca, ¿verdad? envejezca Claro. en Claro. un almacén o en una nevera. Entonces, eso es clave para que el producto sea un éxito, pues. Sí, Sí. y La lo calidad. es, y lo es. Creo que me comí una de Quillí, ¿puede ser? Una Mickey. Pero la ¿Viste? reina te tiene que comer a la caballota, que es la Ivy Queen. Bueno, pues Cuando, Tendremos que volver para la ahí. próxima, bueno, los para la invito, yo próxima, los, yo los invito y nos vemos en Getafe. Cuando vayan al claro. de Getafe, que es Ok. donde normalmente estoy ahí, que es el primero y es el centro de operaciones prácticamente. Ah, bueno, pues mira, vamos, conocemos el estudio, Ujú. Eso y conocemos el ya estudio. aprovechamos y vivimos la Multiplex. cosa. Hablemos de Multiplays. Ah, Ya que entramos en tema, hablemos de Multiplays. Porque seguimos hablando del arquitecto. Es que son muchas las creaciones. Entonces, este hombre agarra un local, no sé qué es, una nave, porque es que se ve que es muchas cosas, porque ujú. tiene un sitio donde tocan los músicos, pero en la otra parte del sitio también hace su podcast, pero en la otra parte del sitio también hace podcast de otros creadores Ujú. y se ve totalmente distinto, o sea, el sitio es modular, plenamente modular. Cuéntame esto, háblame de Multiplace. Multiplays. Multiplay es mi hijo consentido también. Porque Multiplay nace, esta vez, Perreando nació de una rabia, Multiplay nace de un proceso de ansiedad, producto del Ok. estrés, Ok. el cortisol por las nubes. El negocio, ¿sabe? Tener un negocio aquí implica Mm, mucha gestión, Mm, hacer que eso funcione, vivir el proceso, como siempre le digo, yo siempre voy a hablar del proceso porque es realmente la base de todo. Y eso me generó en un momento de mi vida que me hicieron una operación, yo venía con esa actividad, 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 ese cerebro siempre activo, yendo para aquí y para allá. Me vi en mi casa, operado de una hernia, me vi así, acostado, viendo el techo sin hacer nada. wow. Y ese sin hacer nada fue el detonante de que el cuerpo explotara. Y entré ahora sí en un real proceso de ansiedad, pánico y tal, que les conté que lo había medio vivido en Cuando recién Tenerife, llegaste, ¿no? cuando recién llegué, pero fue como un episodio, fue como un preámbulo Ujú. de ese mismo estrés, pero ya después con los negocios y con todo, explota mi cuerpo, me da un ataque de ansiedad brutal, busco ayuda, porque yo pensé que me iba a volver loco literalmente, porque eso es horrible, eso no se lo deseo yo a nadie. Y es donde consigo una persona que me ayuda en el proceso de equilibrar mi salud
mental y mi Sí. equilibrio emocional, que le mando un saludo, se llama Alberto Verdad, llegó algún día, lo tengan aquí, se lo Sería presento. genial. Y él me saca de ese proceso de ansiedad, pero él descubre, él me dice, hablándonos, él me dice, pero tú, ¿qué te hace feliz? ¿Qué eres tú? O sea, ¿qué has hecho? Tal. Y yo le explico mi vida musical. Y le dije, "Ay, bueno, pero ¿y estás haciendo música? No, no estoy haciendo música ahorita. Bueno, ahí está el problema. Haz lo que te haga feliz y lo que te mantenga drenando, porque la idea es drenar. Muchas veces Ujú. nos cargamos de tanto y no drenamos, porque de repente no haces no haces ejercicio o no tienes una actividad, no tienes algo, entonces él me dijo, drena, haz lo que eres. Ok. Y bueno, en efecto, le hice caso y es donde digo, bueno, ya que no puedo cantar, porque no estoy ahorita activo 100% para cantar, no tengo una agrupación, no tengo los contactos, no tengo tal, voy a hacer que los artistas vengan a mí. En vez de yo Ujú. ir a codearme con artistas, y tal, voy a hacer que ellos vengan a mí. Y monto Multiplay, consigo, afortunadamente, porque Dios es así, no es una nave, porque si fuera una nave, el músico es flojo, un poquito flojo. Tú tienes una nave lejos y entonces para ir y llegar hasta la nave, lo piensas mil veces, entonces el síndrome del impostor y todo, entonces puede ser que no funcione. Lo conseguí muy cerca de donde yo opero, donde vivo. Ok. Es un centro comercial y hay un local. Pero ¿qué pasa? Que ese centro comercial, la gente hace siesta y encima cierra a las 8 y me quedo yo solo. Ok. Y tiene 24 horas de vigilancia y tal. Entonces, claro, dio todo para yo montar allí Multiplace. Es un local diáfano, como de 100 metros cuadrados aproximadamente. Es Pero la grandísimo. magia de la televisión es así. Una esquina es un set, la otra esquina es otro set, la otra esquina es otro set. Y cuando vienes a ver, te da esa sensación de qué tal, pero De que es el espacio es realmente, más grande aún. es un cuadrado. Es un cuadrado con la distribución de las esquinas para televisión. Ujú. Entonces, claro, un set es de música, el otro set es donde yo hago mi podcast, que tengo mi podcast que Ya hablaremos de ello ya también. hablaremos de eso. Y presto servicio para otras personas que hacen podcast. Ahí hacemos música, hacemos producción musical. Ahí ha grabado, hemos hecho live session, que de hecho, hoy, bueno, va a salir un live session de la agrupación que está bajo el booking de Multiplay, de Vallenato. Ok. Ujú. Y nada, todo lo que sea audiovisual, para TikToker, entonces me lo alquilan para hacer reels, Mm. contenido, entonces se convirtió sin querer queriendo en un emprendimiento más, en una empresa, y ya se le está dando esa forma, pues ya que, sabes que los negocios van hablando, y es Claro. bueno que uno lo vaya escuchando, tal, entonces ya nació como para yo drenar, y ahora se ha convertido en una empresa poco a poco. Entonces ahí vamos. Qué Ahorita se va a interesante. convertir en un canal porque ¿qué va a pasar con Multiplace? Que en Multiplace voy a hacer contenido para las plataformas, en este caso para YouTube, que va a ser la principal, Ujú. pero con una parrilla de Ok. entretenimiento. Mm. Va a tener podcast. Algo eh, parecido a lo que Como hacen en los, Estados Unidos. sí, como los streaming también en sí, Argentina hay va a salir en Ah, programas streaming, sí. parecidos. Van a salir algunos en streaming, van a salir algunos como latas, o sea, Ok. van a estar grabados, pero van a montarse en esa plataforma. Y pues los proyectos en vivo, en directo, por lo menos temas de noticias, que la mm, noticia es día a día, entonces claro. eso sí va a ser, por lo menos, si no diario, la noticia es día a día, por lo Mm. menos cada 2 días salimos al aire o máximo un resumen Para refrescar, claro. de noticias. Entonces lo Ok. vamos a convertir en un canal de televisión. Manu, ¿y qué crees que cansa más o qué ha sido más complicado para ti? ¿El crear el proyecto o mantenerlo? ¿Qué cansa más? Vuelvo y te repito, el proceso. Ok. Porque ya cuando un negocio engrana, va, entre comillas, cuando tú creas que en hostelería, por ejemplo, cuando tú creas que no consigues un error eh, eh, comúnmente o diariamente, o sea, eso va mal. Ok. Los errores en hostelería, trabajamos con seres humanos, clientes son seres humanos, siempre va a haber una incidencia, siempre va a haber algo y tienes que corregir, pero eso es normal. Pero en sí, va solo. Ya, por ejemplo, aperreando, no hace falta que yo esté.
¿Me entiendes? Entonces me da espacio para yo atender a Multiplace, por ejemplo, Ok. y hacer mis otros proyectos porque ya esto va caminando solo. Lo que hay es que la supervisión de los informes mensuales, de cómo vamos, cómo va la curva, después que ya uno entiende cómo es la dinámica, cómo se mueve el negocio, el mercado, los clientes, entonces ya tú lo entiendes y ya haces comparativas nada más. ¿Me entiendes? Ok. Ah, esto me va bien porque el mes anterior fue como el año anterior y ya tú vas comparando tus analíticas y Estadística, analogía. tus estadísticas y fino. Genial. Mira, ¿cómo controlas tú ese ego de ser el jefe, el empleado, el que entrevista, el entrevistador? O Ujú, sea, ¿cómo gestionas tú todas esas personalidades con tu negocio ujú. y con el Manu que se ve en redes? Porque no es solamente el hecho de los negocios o lo que sea, porque también eres activo en tus redes sociales. Mire, hermano, siendo yo solo, siendo yo mismo, siendo yo mismo. O sea, mira, yo soy con mi gente pues que trabaja conmigo, Ujú. soy como soy con mis artistas invitados, soy como me ves en las redes, o sea, no tengo postureos, no tengo, yo soy así. Tú me vas a ver, ¿qué pasó? Y tú, Pepa Perreador, cuando en Getafe, que es lo fino de cuando ya tú te sientes parte de un lugar, en Getafe, ¿qué pasó, Perreador? Perreador. El Perreador, me conocen como el Perreador. Y me conocen como muchas cosas que realmente no me han visto lo que yo he hecho realmente en mi vida. Hay gente que Claro. aquí no sabe que yo canto. Hay Ok. gente, colegas que me conocen como Manuel el del podcast o el de Perreando, el de Multiplays, pero no me han visto nunca en escena, cantando, Ujú. ¿me Ujú. entiendes? Entonces cuando de repente me da la oportunidad y canto por ahí con algunos, es que tú cantas, y coño, eso es lo que he hecho toda mi vida, lo que pasa es que aquí no. Entonces es raro, pero trato de ser yo, orgánico, si me quieren así, fino, ahorita todo el gordito morenito de tal, fino, porque en alguna época también fui flaco, y ¿me Claro. entiendes? O sea, yo, sin postureo. ¿Y qué consejo le darías a todas las personas que ven todo lo que has logrado hasta el momento, tanto con el proyecto de Perreando, tanto con Multiplays, con todo lo demás? ¿Qué consejo le darías a las personas que te ven y que de repente aspiran el día de mañana a decir, mira, yo también quisiera tener un negocio propio aquí en España? Que rompa el primer anillo y el segundo anillo. El primer anillo son los familiares, Ujú. los mejores amigos. Mm. El segundo anillo es la gente que tiene acceso a ti, que de alguna manera te conoce, que son los que no te van a comprar. Esa es la verdad. Sí. Son los que no le van a dar like a tus publicaciones. Son los que no van a hacer un comentario en tu feed. ¿Me entienden? Ujú. Y no lo juzgo. Porque como tienen acceso a ti, a lo Sí, mejor es porque, ese marico yo lo conozco. Claro. ¿Me entienden? sí. Entonces, a esas personas rompan esos anillos, esos dos primeros anillos, y no le presten atención a lo que esa persona da. Porque normalmente son las personas que como tienen acceso a ti, te van a hacer sentir mal. Te van a decir, "Uy, ahora tú te la tiras de influencer. Ah, ahora tú tienes un podcast, está bien, no sé quién. ¿Me entiendes? Ujú. Y Mm. eso, si tú no tienes fortaleza mental, si tú no estás preparado para escuchar eso y devolverle anda, lavate ese, ¿entiendes? Entonces te vas a frustrar y vas a abandonar cualquier emprendimiento, cualquier cosa. Entonces, lo primero que hay que hacer es romper esos primeros dos anillos y el que no te conoce es el que te va a admirar, qué fino lo hace, me gustaría conocerlo, está vendiendo esto, le voy a comprar, voy a ir para su negocio porque, Ujú. ¿me entiendes? Ujú. Entonces, esa es la gran verdad de la pregunta que me hiciste. Genial, mira, mucha gente te ve en Instagram, o te ve en YouTube, o te ve en la calle, el perreador, ¿verdad? Y de pronto se preguntan y dicen, coño, este tipo lo logró, este carajo, ahí va, y hizo su negocio, y qué de pinga, tal. Pero ¿cuál fue ese fracaso que hubo en medio del camino que de pronto, si existió, ojo, porque no sé, estoy especulando aquí, Ujú. si existió un fracaso, ¿cuál fue ese fracaso que nunca contaste por ahí? Nunca sacaste al aire. Es que he fracasado muchas veces y como he fracasado tantas veces, no me he fijado en cuál ha sido la más importante.
¿Entiendes? Simplemente las meto en un solo saco Sí. y digo, esta es la bolsa de los fracasos. Y como es grande, aprendí de esa bolsa de fracasos. Ujú. Entonces es lo que hace que no cometa los mismos errores, es lo que hace que sepa cómo actuar, qué hacer, porque esa bolsa enorme de tantos fracasos, de ahí tengo para sacar, veo, yo fracasé aquí y entonces corrijo. ¿Entiendes? O Ok. sea, es esa dinámica, porque fracaso vamos a tener siempre, vamos a fracasar Sí. en algo, en lo que sea, en el negocio, en el amor, en todo. Pero lo importante es que de ese fracaso pues aprendamos y corrijamos lo que tengamos que corregir y para adelante, seguir para adelante, aprender, Avanzar. avanzar. Claro que sí. Ahora, tengo una duda, ¿no? Porque cuando tú nos estabas contando de cómo nació el proyecto digamos, el estudio, ¿nace de una vez tu proyecto del podcast o fue algo que surgió después? No, teniendo ya, o sea, yo busqué la manera de drenar. Cuando estuve en London, yo intenté hacer algo parecido. Tenía un espacio abajo, tenía ese bar. Ujú. Y abajo tenía un espacio que no lo Ok. podía usar porque por el COVID no te permitían los espacios bajos y que no estuvieran aireados. Ok. Entonces ese espacio yo hice un conato de hacer algo ahí. Mm. De hecho, tuve la oportunidad de hacerle un tema a Vanessa Senior y Vanesita iba mucho ahí aperreando no, perdón, a ese bar porque le escribí un tema, a grabarlo, a hacer videoclips y tal, o sea, muchas cosas. Ahí estuvo Omar Vizquel, por ejemplo. Nos tiramos Ok. una rumba con Omar Vizquel ahí en ese pequeño estudio. Sí. Hay que él es timbalero y le gusta la música, la salsa. Entonces, bueno, va gente, Omar Vizquel. Y empezamos. Este, pero eso fue todo lo que me volví a perder en lo que te estaba respondiendo. Pero Del proyecto del eso podcast. fue, lo del proyecto, porque, es el conato. Lo que pasa es que, ojo, ¿sabes qué? Yo le echo mucha vaina a mi esposa y le digo que yo soy TDAH. O sea, yo para enfocarme en una vaina, después pienso en otra y se me va. Y no es eso, es que en esta dinámica de responder y saber qué Heavy. responder y mantener un hilo no es fácil. Y a mí me pasa mucho con los artistas. Cuando el artista me está respondiendo, yo estoy pensando en la pregunta que le voy a hacer, pero que vaya, a lo mejor no es la pregunta que le hago al momento, sino algo que sale después. Entonces yo, Ajá. coño, ¿ahora cuál le pregunto? ¿La que pensé antes o la que me acaba de surgir? Lo mismo pasa cuando estamos respondiendo. Sí. O estás pensando en la pregunta y Sí, ya te están respondiendo sin Esa- haberla hecho. exacto, menos mal que nos entendemos. Pero no es que sea TDAH, bueno, o sí, no pasa nada si yo soy TDAH. Entonces, El podcast. el podcast surge de ahí mismo, de esa sala, que lo hice una prueba como un piloto con mis compañeros de OBS de la agrupación, Ujú. que eso está ahí en YouTube. Hice un piloto. Y yo digo, bueno, al final los músicos también somos comunicadores. Y a mí siempre me ha gustado, bueno, se han dado cuenta, tienes que darme uno para hablar y cinco para callarme. Entonces, esa manera de yo querer expresar lo que siento, Mm. o dar una idea, o dar un consejo, me encanta de mis experiencias aconsejar, Ujú. me encanta decirle a las personas la verdad según lo que me ha pasado. Entonces, de ahí sale el proyecto de querer hacer un podcast. Entonces lo Ok. mantuve hasta que monté Multiplace. Entonces dije, bueno, lo primero, como no tengo grupo, no tengo orquesta, no tengo nada, voy a empezar con el podcast. Y así lo hice. Y ahí nace Un un par de par de Un tres. par de tres. tres, que éramos tres. Lo que Ajá. pasa es que dos se bajaron del barco. Ya le había hecho un jingle. O sea, Ajá. el logo musical yo lo hice. Entonces, ya tiene un logo musical. Que eso no está fácil. Bueno, ahorita sí, con inteligencia artificial se puede hacer, pero yo no. Yo soy músico de la vieja escuela y lo hice. Ya tiene un concepto, ya la gente está empezando a conocer un par de tres, ya. Entonces dije, Claro. no, bueno, no importa, el nombre es lo de menos. Y lo continué yo solo. Y siempre fue, o sea, como que la intención siempre ha sido, porque vemos el podcast y vemos que está un poco como, a ver, cómo hacerme entender. Siempre como que la razón principal es invitar músicos. Sí, Siempre ha sido de esa sí, manera. sí, sí, porque, vamos a ver, yo podría hablar, sabes que uno con cultura general, uno puede hablar de cualquier cosa.
Pero, imagínate tú, si me han quemado hablando de lo que yo he vivido y de lo que yo sé, Y de lo que dominas, de claro. lo que domino, y aún así me queman. En estos días se fue viral un comentario que hice de la comida venezolana y la paella venezolana, que nosotros potenciamos los sabores, que nosotros, hablando de gastronomía, o sea, yo Ujú. simplemente estábamos hablando de una verdad que es inevitable, que nosotros no tenemos culpa, que en Venezuela tú tires una semilla y la semana siguiente tengas que desenterrarla porque te está creciendo una mata de aguacate, o lo que sea de la semilla que tiraste. Sí. Y que nuestros sabores los potenciamos porque nosotros no nos robamos las recetas de ningún país. Es que fueron a Venezuela nuestros queridos hermanos de España, de Portugal, de Italia, de los árabes, los chinos, y nosotros tropicalizamos nuestras comidas con nuestros sabores y potenciamos los sabores. Eso no es dañar la comida de esa cultura, eso es que la potenciamos a nuestro estilo. Pero si queda buena, ¿qué culpa tenemos nosotros? Si el arroz chino venezolano es el mejor arroz chino del mundo. Eso mentira, es verdad, verdad. eso iba a decir. Si tú te comes un chaguarma en Venezuela y te comes aquí, no es lo mismo. No. Si No. tú te comes... Ahí viene el tema de la paella, por eso fue que se fue viral. A lo mejor no vamos virales aquí también. La paella venezolana, nosotros la hacemos, digo la paella venezolana, y lo vuelvo a decir, pero es que es normal Sí, que yo pero diga es que arroz chino a ver, venezolano. yo te apoyo. La paella venezolana. Claro, exacto, la paella que se hace en Venezuela, pues, que llevaron ustedes mismos, los españoles, nosotros la potenciamos con nuestros sabores porque no tengo culpa que el pimentón en Venezuela, sembrado en nuestras tierras, sepa más que el pimentón de aquí. Sí. Sí. ¿Me entiendes? La cebolla igual, no tenemos culpa que la sal sale y el azúcar endulce. ¿Me entiendes lo que te digo? Sí. Entonces, Sí. me quemaron y bueno, si me van a volver a quemar, que me quemen aquí para que nos vayamos virales aquí también. Esa es una gran verdad, pero a la gente no le gusta escuchar las verdades. Entonces, yo no estoy diciendo que la paella valenciana sea mala, estoy diciendo que nosotros potenciamos con nuestros sabores tropicales Sí. la que llevaron para allá. Ok. Es muy Sí. distinto. Entonces, bueno, me quemaron por eso. Imagínate, si me queman por eso, hablando yo de gastronomía, ni que fuera su mito Esteve. Y hablando de música, entonces, por eso es que yo prefiero hablar De lo que más de lo que más conoces. domino. Claro. Y como soy músico, pues eso es lo que trato de hablar. Mis invitados, la mayoría son artistas. No quiere decir que no lleva influencers también, Sí. personalidades. Eso es más o menos el podcast. Personalidades, artistas, pues músicos, influencers, eso. Por ahí van los tiros. Por ahí. Una locurita, porque es que tú te has tirado unas locuras ahí en Multiplay. Metiste una agrupación de gaitas completa, ¿no? Ah, sí. Para grabar un podcast. Que yo vi todo ese mundo de gente ahí, yo dije, ¿cómo controlas tú el audio, Sí. el cambio de los tiros de cámara? Micrófonos. Sí, no, porque no. yo, porque quiero convertir a Multiplay en un canal de televisión, porque afortunadamente la tecnología hoy en día se ha abaratado los costos, Sí, entonces te permite tú hacer televisión con equipos de nuevos, modernos, ¿no? Ujú. El costo es otro, ¿no? Esto yo no lo hubiese pensado hace años, montar un canal de televisión, eso no. Pero entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo el estudio de grabación, Sí. entonces hago el proceso de audio, tengo una consola de 20 canales, sí. tengo un Snake que va hasta el escenario, o sea, tengo retorno, entonces, claro, puedo procesar los audios de diferentes instrumentos, tuve hace 4 trío también, entonces Sí, imagínate sí tú, lo vi. ganadores del Grammy, y yo, Dios mío, ganadores del Grammy, tengo que procesar el audio, eso no puede salir. Claro. Y eso me da para eso. Y los tiros de cámara, tengo los equipos para hacer las interfaz para grabar en vivo. De hecho, mis podcasts los ponches son en directo al momento. Yo tengo Switches sí, un en switcher directo. en directo. Entonces las personas, según quien va hablando, pues o sea, la producción es con edición en En directo. el En momento. directo. Ok. Ujú. Pues yo voy a soltar algo técnico aquí para que se pregunta cómo son los podcasts de Sin Reserva ni Spoiler. Yo soy de los que prefiere grabar cámara a cámara y yo prefiero editar mis podcasts. Sí. ¿Por qué? Porque pues la emoción del momento yo prefiero revisar y captarla
directamente en la Sí, edición. sí, es una buena forma, claro que sí. Pero, ¿tardas más? Sí. Sí, sí, tarda. Bueno, bueno. Sí, lo único que es eso, pues yo, de hecho, yo tengo también la posibilidad de hacer una reedición, porque yo trabajo con ISO, o sea, con el ATEN ISO. Ah, tienes el ISO Pro. Sí, tengo el ISO Pro Pues donde fuimos me, técnicos. sí, donde me permite yo reeditar cámara a cámara porque me genera el proyecto en Claro. DaVinci por separado. Pero yo me voy más por lo práctico, ¿ves? No, no, y está bien. Por la Pero ya. velocidad de el hecho de que ya de ahí lo que tengo que, de hecho, voy a lograr hacerlo en directo totalmente, todo con los inserts, con las tapas y todo, Ujú. para que ya salga prácticamente de ahí para YouTube Sí. por lo práctico. Pues es que, imagínate, yo de ahí tengo que salir, me llama mi mujer, mira, que no sé qué, que hay que resolver un problema. Entonces, ¿sabes? No me da tiempo de editar, Claro. que me gusta sentarme con calma, pero a veces no me da tiempo. Pero volvamos a un par de tres. Ujú. Un par de tres ya tiene cuánto al aire. 2 años. Empezamos en febrero 2 años. de hace 2 años. Cuéntame algo. Si tuvieras que hacer un episodio el día de hoy con alguien vivo y con alguien muerto, ¿a quién sentarías tú a esa silla al lado tuyo para generar ese episodio? ¿Y qué le dirías? Con alguien vivo, Sí, alguien vivo y ah, alguien muerto. ok, con alguien vivo, sentara a Diosdado Cabello ahí al lado mío. Uy, batazo. Lo sentara para que me diga cosas y yo decirle cosas también. Pero esa sería la persona viva que yo ahorita lo sentara ahí y que responda. No desde el poder que él pueda tener, Claro. desde el poder que otra persona pueda tener sobre él. Sobre él. Claro. ¿Entiendes? Porque es Sí, muy sí, sí, fácil sí, sí. sentarte desde el poder y si esta cámara no te gustó, esta no me la ponches, pónchame esta. Y edítame esto. Así es muy fácil. Pero difícil es cuando te sientes tú ahí y el poder lo tenga otra persona. Eso en principio. Y a la otra persona que entrevistaría fuera a Oscar Pérez, que es la persona que no está. Interesante. Muchísimas preguntas le hubiese hecho a Oscar. Qué dolor, ¿no? Sí, hermano. Brother, es que no hay palabras. No Eso a existen. mí me marcó mi vida y la vida de muchos de nosotros los venezolanos, Sí. pero siento que pude haberle hecho muchas preguntas que en su y pedirle disculpas también. Pedirle disculpas porque mucha gente no creyó y nos dejamos sesgar Sí, por lo que decía la otra parte, que era un show, que era un actor, que eso estaba echando broma y que eso lo habían puesto ellos mismos y tal, Mm, y no le creímos y tal, y después cuando necesitó de nosotros, no salimos. Claro, ¿cómo íbamos a salir? Si estaban todos esos monstruos ahí con esas armas y en un lugar donde no era fácil llegar, ¿sabes? No era lo mismo que lo sí. hubiese pasado de repente en el centro de Caracas, ¿sabes? Hubiese sido otra historia. Pero bueno, cosas que él es el que tiene que responder, claro. claro, quedo como con sorpresa porque es que jamás me imaginé que me ibas a nombrar este par de personajes. O sea, yo por un momento pensé, yo dije, bueno, de pronto dice Juan Gabriel, Michael Jackson, Ujú, porque somos músicos, ujú. ¿sabes? Sí, pero no, nosotros ahorita estamos en un mood y estamos en una situación donde la vida continúa, pero ¿cómo queremos que continúe? ¿Me Claro, entiendes? ya está No nos Claro. podemos hacer los locos, allá a estas alturas no nos podemos hacer los locos. Entonces, Y eh, olvidar tantas cosas que claro, pasaron. no Claro. podemos, tenemos que resolver lo que tenemos que resolver y lo que se está resolviendo hoy en día, para poder, sí, el día de mañana hablar de música y música de verdad y claro, volver a hablar con esa alegría, pero para eso tenemos que resolver lo que nos está pasando. claro que sí. Manu, si hoy tuvieses que elegir entre volver a la música y lograr ese éxito que a lo mejor no pudiste conseguir en su momento, o que Perreando sea el local más famoso en toda España de perritos calientes, ¿qué elegirías? La música, la música, la música. Yo no quiero, te voy a decir algo que lo he dicho, pero para mis adentro y para gente muy, muy. Yo no quiero ser un magnate ni un empresario de una franquicia enorme de tal. No quiero ser un millonario. Eso me trae problemas, eso trae problemas. Y ya yo sé lo que es querer estar con un equilibrio de salud mental, estar Mm, tranquilo, por supuesto.
vivir tranquilo quiere decir que yo pueda pagar mis facturas al final de mes y tal, pero poder hacer cosas sencillas con mi mujer que no son tan costosas, Ujú. como irme a un parque a caminar con ella, o irme para un sitio, un pueblito bonito de esto, o irme para Tenerife un fin de semana, y no está pendiente de 20, 30, 40 unidades y de tal que recursos humanos, porque empiezas a necesitar contar y delegar. Ujú. Pero te voy a ser honesto, yo no quiero, como está el mundo, yo no quiero contar con seres humanos Ok. para negocios. Están haciendo algo que se está automatizando las cosas, se está robotizando las cosas. Pero el ser humano, por ser humano, es cambiante. Hoy tú sientes algo y mañana sientes otra cosa. Ujú. Y a mí me han pasado cosas que yo me han marcado. A mí, una de las cosas que más me ha dolido como ser humano y como músico y como persona y como emprendedor es la traición. Entonces, cuando tú quieres a una persona, a un ser humano, y le entregas Ujú. todo tu corazón, tu sentimiento, tu buena fe, y esa persona te traiciona, eso es horrible, eso yo no se lo deseo a nadie, Ujú. ¿entiendes? Entonces, cuando estás en los negocios, hay muchas personas que no van a ti. O sea, Ujú. no, o sea, tener un personal, manejar un personal donde vemos lo que sucede aquí, que se te van de baja porque sí, y no Sí. piensan en ti, lo que Ujú. sufriste, el proceso que has sufrido, y se va de baja y no piensa en ti, no piensa en ti, piensas en en él, ¿entiendes? Entonces eso es duro. Y yo no quiero pasar por eso. Yo quiero tener lo justo y necesario para estar tranquilo, económicamente, por supuesto, pero yo no quiero ser eso, yo no quiero meterme en problemas que ya yo lo he medio tocado. Ya lo tocaste, No, pues. hermano, ya lo toqué. Ya Entonces, saboreaste. sí, yo voy a esperar que los robots, tal. Entonces yo compro dos robots, Y que los pongo atiendan el, ahí, el local que los robots. atiendan, dos allá, dos aquí, dos acá, y lo más que voy a hacer es llamar al servicio técnico. Mira, anda a reparar uno y echarle grasa y tres en uno. ¿Entiendes? Porque es difícil. Eso es. Sí. Nosotros los seres humanos somos difíciles. Sí. Entonces, yo sé por qué te lo digo. Yo sé que usted que tiene negocio, que tiene empresa y que tiene una plantilla de personal enorme, me entiende. Mano, vale la pena migrar y emprender hoy en España, que es donde vivimos, obviamente. Mira, eso es otra cosa que va a estar controversial para esta respuesta que le voy a dar. Yo más nunca, escúchame bien, más nunca le digo a alguien que se salga de su área de confort, Ujú. porque tal vez le estés haciendo un daño. Mm. Yo aprendí algo. Hay personas que realmente nacieron para emprender y para entender los procesos, y hay personas que nacieron para hacer caso, trabajar y, ¿sabes? Y Sí. Ujú. ya. Entonces, si usted le dice a una persona que está trabajando en una oficina, pero salte de ahí, salte de área de confort y monta y emprende para que tú veas, a lo mejor le estás haciendo el peor daño de su vida, Mm. porque esa persona realmente nació para estar ahí, ¿entiendes? Porque lo he vivido y después el culpable es uno, Sí, es verdad. ¿entiendes? Y más de repente en un país como España Te que odio. todo es Eh, como tan... claro, No sé, no quiero, a ver, decir que es muy complicado, pero sí es como muy riguroso todo. Entonces, hay muchas personas que son autónomas y que viven con un dolor de cabeza constante debido a esto, y ahí es donde dicen como, más vale me hubiese quedado siendo empleado. exactamente, porque entonces es donde viene la palabra clave de este podcast, que es el proceso, que nadie quiere vivir un proceso. Ujú. Tú se lo puedes explicar, mira, te va a pasar esto y esto y esto y esto, y te dice, ah, bueno, sí, vamos a darle. Pero cuando esa persona lo vive, es donde abandona, Sí. donde no quiere y se termina siendo tú el culpable. Tú, pues, "Ah, me metiste en este pedo. No sé". Entonces, no, señores, quédese tranquilo. Yo no le digo más a nadie que haga lo que su mente y su corazón les dicte. Porque es verdad, a lo mejor el ser emprendedor es un don, así como el ser músico, como el ser médico por vocación, ¿me entiendes? Claro. A lo mejor emprender es un don. Y si usted no nació con ese don, quédese tranquilo. Vaya para su oficina. Señores, contentísimos, súper felices de contar
con el arquitecto, creador de tantos conceptos y tantas cosas. Manu, de verdad, gracias por estar en Sin Reserva ni Spoiler. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por tantos consejos que nos diste, que dejaste en este episodio. No, gracias a ustedes por la invitación. Están, es más, aquí formalmente, ustedes también están invitados a que compartamos un rato también un par de tres y sea el recíproco, este apoyo que es tan importante para nosotros los venezolanos. Sí. Que Gracias. ya es hora de que nosotros tenemos bastante tiempo como migrantes y que entendamos que ya pasamos a ser una población de inmigrantes y que tenemos que unirnos y apoyarnos entre nosotros, así como han hecho los que han ido a nuestro país, que ahora tienen el Club Social Ítalo, el Club Balú, el Club Portugués, el Club Gallego. Bueno, nosotros ya es hora de que tengamos nuestro primer club social venezolano en Madrid. Mira, Apoyo completamente esa Nota. idea. Bueno, pero eso es sí y solo sí. Nosotros como venezolanos nos apoyamos y dejamos los egos y las mezquindades a un lado y saber que te felicito por el podcast de ustedes, por su espacio, que Dios se los bendiga, que sigan Amén. creciendo y Muchas cuenten con gracias. Multiplace cuando Muchas gracias. quieran. El día de mañana Gracias. estamos a la orden en Multiplace. bueno, yo creo que vamos a estar pronto en Multiplace haciendo algo de músico aquí. Un par de músicos retirados. Sí, vamos. O sea, al final yo siempre me veo de viejito en un chinchorro con una guitarra cantándole a mi esposa ahí para ella. Un concierto para ella sola. Súper bien. Buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas, buenas madrugadas. No sé en qué momento estás viendo este episodio, pero gracias por llegar hasta aquí. Pásenla bien. Adiós. Adiós.